Bien, con esto quiero dar una introducción obvia y lógica y quiero únicamente gastar 20, 30 minutos para decir por qué estudiar y por qué ejercer teología y psicología familiar cristiana o psicología bíblica. Muchos de nosotros nos preguntamos muchas cosas así de esta forma, y es que lo que pasa es de que muchas veces nosotros no entendemos de que es Dios mismo el que quiere que usted y yo siempre estemos creciendo en la gracia del Señor. Me gusta cuando el escritor, el médico Lucas lo dice de una manera espectacular. Dice que el niño Jesucristo, cuando a la edad de 12 años, el texto que inmediatamente sigue después de que lo descubrimos en una sinagoga enseñando ya la palabra, dice que él crecía no solamente a nivel físico, sino también a nivel almático, en gracia y en autoridad, crecimiento de sabiduría en la palabra de Dios. Y después lo vemos al mismo Señor Jesucristo, y esto lo hemos dicho en las últimas predicaciones. Qué bonito ver al Señor Jesucristo dándonos textos bíblicos o hablando de lo que era la ley y los profetas que hasta ese momento se conocía. La Torá, que pues, lógicamente es lo que manda sobre el mundo judío, los primeros 5 libros de la palabra del Señor, la ley mosaica, y también los libros históricos y los libros proféticos, que es lo que la Biblia enmarca como la ley y los profetas. Pero es un reto, ¿no? Es un reto bien grande cuando lo vemos a él hablando de Deuteronomio, del Génesis, de los Salmos, y dice que de por sí él les predicó a todos sus discípulos acerca de cuáles eran los textos bíblicos en donde se hablaba de él y de todo lo que era el cumplimiento de su palabra. Y es extraordinario. Yo eso lo tomo como un reto, porque yo preguntaría, y sería bueno que usted también se hiciera esta pregunta en esta noche, no solamente los que estamos aquí, sino también los que están allí viéndonos por Facebook. ¿Cuántos libros de la Biblia se ha leído? Si se ha leído algún libro. Pero no solamente eso, ¿cuántos se han podido decir de que me he leído la Biblia completa? Y es un reto bastante interesante, porque muchas veces no nos pase a ustedes y a todos como me pasó a mí cuando yo tuve la oportunidad de joven, hace mucho tiempo, de comprarme el primer elemento personal propio, y me compré un equipo de sonido. Y entonces yo recuerdo que yo me compré el equipo de sonido y a mí me entregaron una bolsita así con un poconón de libritos, uno grueso y otros que decía manual del usuario. Yo eso lo guardé porque uno suponía, y en ese momento yo mismo suponía y dije, no, yo soy capaz de levantar el brazo. En ese tiempo se levantaba el brazo, se colocaba el disco que se llamaba LP o de 45 revoluciones, y usted lo colocaba y era automático, y entonces usted únicamente colocaba una tecla y él se movía automático y el disco caía y comenzaba a sonar. Entonces eso lo sabía yo hacer. Como hoy en día todos suponemos que sabemos vivir, que todos sabemos lo que hay necesidad de entender de este mundo o de esta vida, y por eso no nos preocupamos de otras cosas. El caso es de que después de esto, después de unos 5 meses de tenerlo ahí, un día, un domingo de ocio, como lo podemos llamar, estaba yo en la casa y me acordé de que a mí me habían dado esa bolsita, y quise recuperarla, y por primera vez después de 5 meses lo saqué, y entonces comencé a ver que el equipo de sonido que yo había comprado tenía 32 funciones que yo no conocía. Grababa, reproducía, producía, podía volver a grabar, había espacio para cassette. Mejor dicho, tenía un poconón de funciones que yo no conocía. Y qué triste, ¿no? Hasta ese momento dije, tengo 5 meses de haber desperdiciado todo este conocimiento. Así pasa hoy en día con la palabra del Señor.
Muchos no quieren ni leerla porque sencillamente es un libro del cual se ha dicho que precisamente cuidado lo lee porque de pronto usted se vuelve loco. Y si supiéramos todos de que es el manual de vida que el Dios Todopoderoso nos dejó al inspirar a más de 40 autores para que escribieran los 66 libros que hoy en día a usted y a mí nos permiten vivir sabiamente. Es una bendición. Alguien dijo una vez que en toda persona hay un teólogo, de hecho, y un psicólogo, porque ¿a quién no le gusta por lo menos sentarse a escuchar a otra persona? ¿Y a quién no le gusta que cuando usted tiene alguna preocupación, encontrar a alguien quien lo escuche? A todo el mundo. Cosa que es cierto si definimos la teología. Hoy quiero definirla rápidamente para que usted la entienda. Teología lo podemos definir como el estudio de Dios, lo que se cree de Dios y lo que se piensa o se dice de Dios. Este término, y junto con el de psicología, psicología es una ciencia que define el estudio o tratado de la mente, del alma, de la psiquis, que es el término griego que se utiliza para psicología, y que significa la parte logia, que es estudio, tratado o estudio. Entonces diríamos que en una parte teología, Dios, logía, tratado o estudio, usted con la teología está conociendo la mente de Dios, está conociendo a Dios directamente. Y con la psicología, usted está conociendo entonces la mente de aquel que está hablando con usted. El mundo lo define como una ciencia que trata del estudio y el análisis de la conducta y los procesos mentales de los individuos y de los grupos humanos en distintas situaciones. Y hoy en día, ¿cómo hace de falta? He podido hablar con algunas de las 3 graduandas del día de hoy y yo las conozco desde hace rato, lógicamente, con todas he militado en la parte del ministerio. Son 3 siervas de Dios, son 3 personas que ya están en el nivel de liderazgo total y completo para que los tengan en cuenta en una iglesia, en un liderazgo definido. Y sé y conozco de cada una de ellas las capacidades que tienen. Pero qué bueno es entender y saber de que cada una me puede haber dicho en su debido momento de que sí, es cierto. Como me dijo hoy Mercedes, me gustó mucho escuchar eso, Mercedes. Me dijo, pastor, hasta el día de hoy esto me ha servido mucho, porque es que lo que pasa es de que qué difícil es escuchar a una persona que tiene problemas y uno no saber qué decirle. Hay veces que lo mejor es quedarse uno callado. Y es admirable, ¿no? Toda persona tiene una perspectiva del ser de los grupos humanos, pero toda persona también quiere tener una perspectiva diferente y un pensamiento diferente, mis amados hermanos, con referencia a Dios, al Ser Supremo, al Altísimo. Aún los que se llaman ateos, porque los ateos de hecho son teólogos ya, porque desde el momento en que ellos mismos están pensando de que Dios no existe, ya están expresando una opinión de Dios, por lo tanto no deberían decir que son ateos. Ahora, viendo que todos de una manera u otra tenemos una opinión de Dios, pues vale la pena crecer, estudiar y profundizar en la teología y en el estudio de la psicología cristiana. La Biblia se escribió con esa finalidad. Y si decimos sí, entonces nos preguntaríamos por qué estudiarlas. Y yo quiero darle a ustedes algunas bases muy sencillas para que las entendamos. La teología y la psicología bíblica abarca toda nuestra vida, mis amados. Hace presencia en diferentes áreas. Si estamos hablando de la iglesia cristiana y de nuestra vida cristiana, hace presencia en el discipulado, en la educación cristiana, en el evangelismo, en las misiones, en el ministerio pastoral, en la apologética, en la espiritualidad, en la exégesis y en la ética. Esa es la teología. Sencillamente no podemos ejercer o desarrollar ninguna de estas áreas sin usar ni teología, que es el estudio de Dios y es toda la Biblia, y sin utilizar lo que la Biblia dice acerca del carácter y del temperamento humano, porque hay muchos ejemplos.
Ahora, sencillamente no podemos ejercer ni desarrollar ninguna de estas áreas que he mencionado sin usar teología. Cada cristiano en toda su vida debe usar estas disciplinas. ¿Cuándo? Bueno, yo lo voy a decir. Al orar, al leer la Biblia, al responder a las diferentes y diversas preguntas que se nos presentan y que la gente nos hace. Voy a colocar algunas muy propias. ¿En qué iglesia me debo congregar? ¿A dónde debo ir? Que me hablen realmente de Dios. ¿Cómo vestir? ¿Cómo hablar? ¿Cómo pensar? ¿Cómo ser esposo? ¿Cómo ser una esposa? ¿Cómo ser madre o padre? ¿Cómo ser un buen ciudadano? ¿Cómo ser un hijo, una hija? ¿Cómo ser un amigo? ¿Cómo ser administrador de lo que Dios nos da? Y todo eso lo contiene la palabra del Señor. Pero pareciera es como si de pronto la alejamos. Y vale la pena decir de que en muchos hogares que no conocen a Cristo, sencillamente compran la mejor Biblia, la más grande, la abren en el Salmo 23 o en el Salmo 91, pensando que por esto va a suceder algo en algún momento de la vida. Debemos convencernos que la verdadera teología es práctica, hermanos. Quizá aquí está uno de los grandes errores que nosotros mismos hemos cometido. Hemos creído, mis amados, durante mucho tiempo que la teología tiene que ver es con discusiones filosóficas y que nos vamos a volver locos y por favor no lea esas cosas, usted no las entiende, y que además hay temas que no son pertinentes, que tienen que ver con cosas difíciles de comprender. Pero por eso hay necesidad de leerla, por eso hay necesidad de estudiarla. La Biblia no es para locos, es para cuerdos. La realidad es que aunque ciertamente dentro de la teología y la psicología hay temas complejos, ella dicta toda la vida porque es práctica y es vida pura. Y se encuentra en la palabra escrita y revelada por Jesús. Cuando dice en Juan capítulo 12, y el mismo Señor Jesucristo dejó escrito esto que yo quiero que usted lo entienda, es muy fácil de entender. Juan 12:44 dice: Jesús clamó y dijo, le está hablando a los discípulos y a quienes lo están escuchando en ese momento: el que me ve al que me envió. Duro eso, ¿no es cierto? ¿Cuántos han visto a Jesús? Y he ahí un problema, porque hay muchos de nosotros que sí podemos decir que hemos visto a Jesús. Lo vemos en la palabra, lo vemos en sus enseñanzas, lo vemos en su vida, lo vemos en la familia, lo vemos en el trabajo, lo vemos en nuestro diario vivir. Y sigue diciendo el 46: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ese es el problema, que es que hay una fuerza terrible que se llama tinieblas, que ha venido a entenebrecer la mente del ser humano. El 47 dice: al que oye mis palabras, y esto es bueno que usted hoy la esté escuchando, pero dice aquí, y no las guarda, yo no le juzgo, dice Jesús, porque no he venido a juzgar al mundo. Ojo, él vino dice, sino a salvar al mundo. Muchos creen en Jesucristo o en Dios como ese Dios malo que está esperando a ver usted cuando hace algo, una cosa mala, para caerle encima. No, mi hermano, ya la palabra está escrita y se sabe también qué es lo que podemos recibir cuando usted y yo desobedecemos. El 48 dice claramente: el que me rechaza, dice Jesucristo, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y ve, ahí dice claramente quién: la palabra que he hablado. Por eso respetemos la palabra del Señor. No solamente contiene lo necesario para que usted sea un teólogo o sea un psicólogo bíblico o familiar cristiano, sino que es lo que a usted y a mí nos va a juzgar. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, dijo Jesucristo. En el 49 dice: porque yo he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesucristo nunca cambió nada. Qué lindo.
Esto es un buen ejemplo para que usted y yo, cuando leamos la Biblia, nunca la interpretemos de acuerdo a lo que es su mente humana, sino más bien de acuerdo a lo que quien la escribió lo está diciendo. Dicho todo lo anterior, mi hermano, puede haber creyentes y aún muchas personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento, que aún no están convencidos de estudiar teología o psicología bíblica. Pero yo quiero darle algunas razones de la teología y después de la psicología. La primera es la mejor forma de conocer más de Dios. ¿Sabe? Yo puedo salir aquí afuera y le pregunto a 100 personas, ¿usted conoce a Dios? Y estoy convencido que todo el mundo me va a decir a mí que sí. Suelo decir a los estudiantes, de hecho, que me es ilógico e incongruente escuchar a un cristiano decir que ama a Dios y que quiere conocerle más, pero que no quiere estudiar la Biblia. Yo no concibo un cristiano que no quiera estudiar la Biblia. Juan 17:3 lo dice de esta manera, Jesucristo lo dijo así, y esta es la vida eterna, dice Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Si no leemos el manual, como les dije a ustedes al comienzo, de vida que nos dejó el Señor. La segunda razón que quiero darles es que es la mejor forma de conocer el plan de Dios también. Lo que ha hecho en el pasado Dios, lo que está haciendo ahora en este momento y lo que va a hacer en el futuro. Y esto nos permitirá ver el propósito completo, el escenario, la cosmovisión completa, el mapa de Dios. Juan 5:39, el Señor Jesucristo vuelve y habla y dice, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No hay manera de que usted conozca al Señor Jesucristo si no lee la Biblia. Recuerde, Él fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a Dios si no es a través de Jesucristo. Una tercera razón que quiero darles es que es la mejor forma de saber quiénes somos y qué papel realmente jugamos nosotros en la historia. Y esto nos va a permitir ver cuál es nuestro propósito, la ubicación en el mapa de Dios. Nos va a llevar a visualizar cuál es nuestra condición y nuestra situación real en este mundo. Una cuarta razón sería, y se la digo, es la mejor forma de responder a las grandes preguntas de la humanidad. La gente se pregunta, ¿quiénes somos? Hay gente que ni siquiera sabe quién es. ¿De dónde viene? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el origen de las cosas? ¿El porqué y el origen de la maldad? ¿Cómo restaurarnos? Y por eso es que el apóstol Pablo lo dejó escrito de una manera sabia en su libro escrito de Romanos capítulo 2 versículo 7. Él dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso es lo que vamos a obtener. Y después dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Usted y yo, por conocimiento propio, de generación en generación, hemos recibido de nuestros padres que solamente hay 2 sitios, el cual usted puede ir a conocer cuando Dios nos llame a su presencia. O el cielo, o el infierno. Es lo que está hablando Pablo, lo conecta de otra manera, de otra forma de decirlo. Una quinta razón es que, ¿por qué estudiar teología? Es la mejor forma de crecer, mi hermano, espiritualmente hablando. La verdadera teología, el conocer bien a Dios, nos lleva a la madurez espiritual que muchos desean y que son muy pocos los que la alcanzan. Madurez espiritual no es pasársela uno toda la vida en una iglesia cristiana, sentado en una butaca sin hacer nada. Y lo bueno sería que cada uno de nosotros nos preguntáramos y pudiéramos decir, ¿qué he hecho este año? ¿Cómo ha sido mi fruto delante de Dios?
nos ayuda. Entonces, es la mejor forma de crecer espiritualmente. Que podamos decir como le recomendó el apóstol Pablo a su joven estudiante, pastor Timoteo, en 2 de Timoteo 2:15, cuando le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Una sexta razón nos ayuda a tomar decisiones y tener convicciones en esta vida. Por ejemplo, lo que está pasando hoy en día y tan actualizado, ¿no? ¿Qué debo pensar del aborto o de la eutanasia? ¿Cómo pensar acerca del racismo? ¿Cuál es mi papel como ciudadano o como ciudadana? ¿Cómo debo de comportarme o de pensar con toda esta cuestión de estas marchas y tantas cosas que están pasando? ¿Qué debo hacer como esposo, como padre o como mamá? Bueno, tantas cosas. Y el apóstol Pedro nos ayuda diciendo en 2 de Pedro 1:19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, dice Pedro, en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una última razón que quiero darles de por qué estudiar teología sería la obediencia, y yo creo que debería haber sido la primera. Es la mejor manera, mis amados hermanos, de obedecer la exhortación de las Escrituras, cuando nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:15, dice: sino santifiquen a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y sigue diciendo y dice: y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo pregunto realmente, ¿cuántos están preparados para esto? Hay veces que las personas nos hacen preguntas tan triviales como ¿de dónde nació el mal? Y uno como cristiano no tiene ni siquiera posibilidades de decirle algo. Un niño, por lo general, son los más corchadores, ¿no es cierto? Los niños a veces se acercan y le preguntan a uno: pero si, pastor, pero si Dios creó, si Dios fue el que creó a Satanás, ¿por qué no lo mata y listo? Y hay cristianos que no pueden responder a esas preguntas. Necesitamos otra cosmovisión realmente. Yo quiero que usted vaya esta vez y que me lo presenten ahí en multimedia. Jeremías 17. Jeremías 17 tiene un texto que es hermoso y que me motiva a mí a las cosas buenas. ¿Por qué estudiar psicología? Bueno, mi hermano, porque Jehová Dios, el Padre, es nuestro primer psicólogo y nuestro mejor psicólogo. Usted va a encontrar todas las historias que contiene la palabra del Señor, tienen para enseñarnos a nosotros acerca del carácter y de la personalidad del ser humano. Y muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera cómo somos, qué somos y cómo podemos reaccionar. El profeta Jeremías se pregunta en el versículo 9 del capítulo 17 y dice de esta manera, él asegura esto, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así es de que, por favor, tenga cuidado con su corazón. Y además de eso, no solamente es engañoso, dice que también ahí dice, y perverso. Y hace una pregunta maravillosa: ¿quién lo conocerá? Y es aquí donde usted puede responderse la pregunta clave del día de hoy. ¿Por qué debo estudiar psicología bíblica o psicología familiar cristiana? Bueno, viene la respuesta. En el versículo 10 dice, cuando pregunta ¿quién lo conocerá? Dice aquí claramente: yo, Jehová, que escudriño, ¿qué? La mente y que pruebo el corazón. ¿Para qué? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Y cómo conocer esto si usted y yo
no entendemos de que el primer psicólogo que nos muestra a nosotros precisamente la palabra es el mismo Dios Todopoderoso. Él es el único que puede escudriñar su corazón. Recuerde que es engañoso y perverso. ¿Cuántas veces usted mismo, nosotros mismos, nos hemos engañado solitos? Creyendo o pensando cosas y nos engañamos. ¿Quién lo soluciona? Dios. Solamente Dios. Ahora le voy a decir algo que es muy cierto. ¿Cómo conocer entonces a las personas? El rey David escribió un salmo muy hermoso, el 139, que quiero que me lo busquen ahí. Y es hermoso porque vea los primeros versículos cómo dice. Esto es maravilloso y ojalá que usted lo diga hoy a Dios. Dice así, porque esto ya lo hicieron ustedes, esa tareita ya la hicieron ustedes y salieron aprobadas, eso es lo más hermoso. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos, dice el rey David aquí, y esto nos pasa para todos, todos mis caminos te son conocidos. Muchos de nosotros todavía estamos pensando que podemos engañar a Dios. Y no. Dice el versículo 4, pues aún no está la palabra, lo que voy a decir en mi lengua, dice el rey David. Y he aquí, oh Dios, oh Jehová, tú lo sabes toda. Dios conoce tu corazón, tus palabras, tus pensamientos. No juegues con él. Y dice el 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿Has sentido, mi hermano? Yo sí, de por sí esta semana tuve esa maravillosa experiencia. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, dice el rey David. Alto es, no lo puedo comprender. Ahora quiero que leamos los últimos versículos del mismo Salmo, para que usted y yo sepamos qué es lo que podemos hacer entonces si algún día usted determina no solo estudiar teología, sino también querer estudiar psicología bíblica, psicología familiar cristiana, consejería pastoral. Mire lo que dice el rey David, el versículo 23 y 24, dice: examíname, oh Dios. ¿Usted sería capaz de decirle así a Dios? Y espero que usted lo piense. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Necesitamos otra cosmovisión, mis amados. Necesitamos que sea Dios el que coloque hoy en día, por decisión propia, un camino diferente al que usted y yo de pronto estemos llevando. Yo con esto no quiero decir de que usted es un pecador, una pecadora, pero quiero decir como el apóstol Pablo. Si habláramos de eso, yo levantaría la mano y diría que yo soy también un pecador y que necesito de Dios. ¿Cuánto necesitan de Dios? Y todos los días, ¿cierto? Porque, mi hermano, el privilegio más hermoso que usted y yo podamos tener es el que nos habla precisamente la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1. Por favor, me lo buscan para que me lo coloquen ahí. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Y hoy quiero que usted entienda esto. Dice la palabra: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, a usted y a mí. ¿Cuántos creen en Cristo como Señor y Salvador? A usted y a mí nos es concedido por la causa de Cristo, no solo que creamos en Él,
No fue que usted se salvó, no fue que usted llegó a Dios, fue que Dios lo amó primero. Y es un privilegio que Él nos da, que por su causa nosotros creamos en Él, y dice, sino también que padezcáis por Él. Es decir, de que todo lo que nosotros vivamos, a partir de este momento, entendiendo esto, usted debe comenzar a vivirlo con mucho más gozo y entender que el texto de Romanos 8:28 no es para todo el mundo. Como nosotros los cristianos hacemos esto muy mal hecho a veces. Que a todos, para levantar el ánimo, le decimos, no, tranquilo, todo obra para bien. No, mi hermano, nunca más vuelva a decirlo eso si no tiene los requisitos que el mismo texto dice. Porque el Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, y amar a Dios, mi hermano, ya es algo que a usted y a mí nos cuesta todos los días. Nos cuesta. Jesucristo le dijo a los discípulos, si ustedes me aman, guarden los mandamientos. ¿Quién los guarda? Y entonces Él continúa diciendo algo que es muy interesante. Porque mi hermano, a los que aman a Dios, ahí sí dice, todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? Las tribulaciones, los sufrimientos, las aflicciones, todo lo que usted y yo vivimos, que a veces no nos parece tan bueno, y son eso, ese grupito que dice ahí Pablo, es todas las cosas, son todo eso. Todas las cosas, Dios hace que ellas nos ayuden para bien. Y viene el segundo requisito, conforme al llamamiento y al propósito que Dios hizo para tu vida. ¿Y cuál es el único propósito? Como estas tres mujeres hoy lo están haciendo, que todos los días nosotros seamos más como el Señor Jesucristo. No hay otro. Así es de que, mis amados, quiero terminar con esto. Necesitamos más teólogos y más psicólogos bíblicos. Un profesor le dijo esto a los graduandos y hoy se lo quiero decir a ustedes. Escuchen. Nuestra Latinoamérica necesita teólogos. Colombia necesita teólogos, necesita psicólogos. Personas que puedan escuchar a otras personas. Personas que puedan tener una respuesta para otras personas. Pero los teólogos y los psicólogos latinos que escriban para nuestra para nuestra iglesia latina, e igualmente psicólogos bíblicos que puedan llegar a utilizar bien la palabra del Señor. Que escuchen a los hermanos en la fe de nuestra cultura latinoamericana. Porque nosotros estamos leyendo aquí en Colombia muchos libros que psicólogos estadounidenses hacen para allá. Y la misma cultura de Estados Unidos no es la de aquí. Comencemos de una vez por eso. Por eso es que debemos de estarnos siempre actualizando. Nuestra iglesia hispana necesita regresar a las escrituras donde veamos lo que dice Dios referente a nuestro contexto. Creo que el mensaje del evangelio es universal, el mensaje de salvación, y que la buena teología y bíblica es eficaz a nivel psicológico y a nivel de la mente en toda cultura. Es multicultural. Por eso se habla de la multiforme gracia de Dios. Pero a la vez debemos tener la capacidad de reconocer las situaciones particulares de cada sociedad, ya sea asiáticos, norteamericanos, hispanos, africanos, y proporcionar la respuesta bíblica pertinente para cada situación. La iglesia tiene problemas específicos y hoy en día estamos viviendo un tiempo, una cultura de los tiempos del fin del siglo, como la misma palabra lo dice, en la cual usted y yo, y le estoy diciendo a todos, regresemos los ojos a Dios. La última recomendación del Señor Jesucristo para la iglesia se la dio
a la iglesia en Lucas 21, 36. Y debemos de tenerlo en cuenta. Jesucristo termina su ciclo de profecías en Lucas 21 diciendo lo siguiente: velad en todo tiempo, orando en todo tiempo, para que seáis tenidos dignos de que Jesucristo mismo nos haga escapar de todas las cosas que vienen. Y lo más importante, de que nosotros estemos en pie delante del Hijo de Dios. Vamos a colocarnos de pie. Creo que con el tiempo la iglesia se ha dado cuenta de esto y que hay varios buenos maestros de las Escrituras y varios teólogos, de hecho, pero hasta ahora sus voces no han sido tan fuertes como en otras sociedades. Un dicho muy coloquial afirma, y ojalá que no se les olvide este dicho: nadie conoce las goteras de la casa como el que vive en la misma casa. Y es bueno que nosotros podamos hoy en día entender que Dios nos está trayendo para hacer mejores cosas y mejores seres humanos y mejores hijos de Dios.